Estimados alumnos, les traigo una vez más dos configuraciones en las que vamos a tener que fundamentar ciclicidad de puntos. Una de ellas es un teorema con nombre, mientras que la otra es simplemente una observación pequeñita de una configuración conocida. Muy bien, conozcamos entonces la primera configuración. Miren, la vamos a hacer en tiempo real. Partimos del triángulo ABC, que aparece ahí en la figurita, ¿verdad? Y vamos a elegir de manera arbitraria un punto en su región interior que vamos a llamar P. Seguido de esto, usando P y B, vamos a trazar una circunferencia arbitraria que pase por esos dos puntos. No quiere decir que el segmento PB sea necesariamente un diámetro. Entonces, miren, cuando yo la trazo, la estoy dibujando ahí con rojito y se nota más o menos que efectivamente el segmento PB no sería un diámetro. Muy bien, noten que esta circunferencia ha cortado al lado BC en un punto que llamaremos X. Ahora, con estos tres puntos, la construcción que viene es completamente rígida, miren. Vamos a trazar la circunferencia que pasa por C, por X y por P. Note que me ha quedado ahí más chiquitita que la circunferencia original. Y esta circunferencia nueva ahora corta al segmento AC en un punto que vamos a llamar I. Lo que nos proponemos demostrar en este caso es que la circunferencia que pasa por los puntos A, I y P también pasa por el punto que estoy llamando ahí Z. ¿Ok? Esta propiedad es conocida con el nombre de el teorema de Miquel para triángulos. El teorema de Miquel establece que si se trazan circunferencias, todas pasando por un mismo punto, como las dos circunferencias iniciales que yo tracé ahí, se fija, yo elegí entonces arbitrariamente el punto P y estoy entonces trazando las circunferencias en rojo. Y bueno, Miquel entonces establece que la tercera circunferencia que vamos a poder generar pasa por los restantes cuatro puntos que han quedado ahí marcados, es decir, por el punto A, por el punto I, por el punto P y por el punto Z. Muy bien, entonces para demostrar esto, lo primero que vamos a hacer es usar un poquitito de intuición y, como siempre, las construcciones debidas a GeoGebra. Miren, yo ahí he dibujado la circunferencia que se supone contiene a esos cuatro puntos. Entonces el teorema pareciera ser cierto. Sin embargo, no podemos quedarnos con una idea gráfica, sino que tenemos que intentar fundamentarlo utilizando los conceptos que conocemos. Y los conceptos, por supuesto, que van a estar involucrados acá van a ser los cuadriláteros cíclicos, como siempre. La demostración que haremos es la siguiente. Nosotros vamos a intentar demostrar que el cuadrilátero que usted está viendo ahí, de hecho, ahí yo he marcado tres cuadriláteros, si se fija con calma. Pues bien, nosotros vamos a intentar demostrar que el cuadrilátero AIPZ es un cuadrilátero cíclico y por tanto la circunferencia pasaría por esos cuatro puntos. ¿Ya? Pues bien, utilicemos entonces esta misma configuración para hacer la demostración. Mire usted. Partimos entonces notando que los cuadriláteros IPXC y PZBX son dos cuadriláteros cíclicos inicialmente y eso es prácticamente por enunciado, ¿verdad? Debido a la existencia de esas dos circunferencias de ahí, sacamos al tiro que nuestros cuadriláteros son cíclicos. Y como son cíclicos, entonces los ángulos contrarios son suplementarios. Y justamente eso es lo que vamos a utilizar. Miren, vamos a marcar los angulitos del triángulo como alfa, beta y gamma. Ahí usted lo está viendo en la figura. Muy bien, entonces aprovechemos lo que ya le estaba contando yo en un principio. Mire,
El ángulo IPX sería 180 menos gamma, ¿verdad? Porque les recuerdo que es el suplemento del ángulo contrario. De la misma forma, el ángulo XPZ sería 180 menos beta. Y por otro lado, note usted de que los tres ángulos centrales suman 360. Es decir, el ángulo IPX más el ángulo IPZ más el ángulo XPZ debería ser 360. ¿Se fija? Entonces ahí aparecen los tres ángulos que están en el centro. Uno mirando hacia arriba, el otro mirando hacia la izquierda de su pantalla y el otro mirando hacia la derecha. Entonces, en esta igualdad, nosotros vamos a sustituir las igualdades que hemos encontrado más arribita. Y las cosas me quedan de esa forma. ¿Ve? Ahora, si nosotros sumamos el 180 más el 180, me queda 360 y ese cancela al 360 que está en la derecha. Entonces la igualdad me queda de esta forma. Me queda que el ángulo IPZ, es decir, el tercer de estos ángulos centrales, es beta más gamma. Muy bien. Entonces ahora comparemos ese ángulo con su ángulo contrario, es decir, con el ángulo alfa. Mire, nos va a quedar entonces que el ángulo IAZ más el ángulo IPZ, es decir, los dos ángulos contrarios de ese cuadrilátero, deberían sumar esto, mire, deberían sumar alfa, que es el IAZ, más beta más gamma, que es el ángulo IPZ. Pero recordemos que alfa, beta y gamma son tres ángulos de un triángulo, por lo tanto deben sumar 180 y entonces el teorema queda completamente demostrado. ¿Se fija? Efectivamente, nuestro tercer cuadrilátero también es cíclico y por tanto hay una circunferencia que contiene a todos sus puntos. Muy bien. Y ahí entonces se demuestra la primera configuración. Ahora le invito a conocer la segunda configuración. También la vamos a construir en tiempo real. Mire, en la segunda configuración vamos a comenzar nuestro estudio con una circunferencia y con un cuadrilátero cíclico en su interior. El cuadrilátero ABCD en este caso. A este cuadrilátero yo previamente ya le he trazado sus diagonales y de las diagonales vamos a elegir los puntos P y Q como usted lo está viendo ahí. Vamos a elegirlos de manera siguiente, mire. De manera que los segmentos que están con el mismo color midan lo mismo. Es decir, se exige que el segmento AD mida lo mismo que el segmento DP. Y que el segmento QC mida lo mismo que el segmento BC. Entonces lo que vamos a intentar demostrar es que los puntos A, P, Q y B resultan también ser cíclicos. Para ello, preguntemos primero a GeoGebra qué tiene que decir al respecto. Y notamos de que la circunferencia definitivamente parece existir. ¿Se fija? Ahí está, y efectivamente pareciera que contiene a los 4 puntos. Pues bien, entonces fundamentemos por qué existe esta circunferencia. Mire usted, comencemos trazando los segmentos AP y BQ. La intención de estos segmentos es que hemos generado dos triángulos isósceles. ¿Se fija usted? Ahora bien, note usted que esos dos triángulos isósceles tienen bastante en común, ya que por estar dentro de una circunferencia, sabemos que el ángulo ADB y el ángulo ACB deberían medir lo mismo porque llegan al mismo arco. ¿Sí? Entonces, yo ahora los puedo marcar ahí como alfa. Ambos van a medir lo mismo entonces. Pero detalle, si tenemos dos triángulos isósceles y comparamos los ángulos que se forman al unir los lados iguales y esos ángulos también resultan ser iguales, entonces automáticamente nuestros triángulos resultan ser semejantes. Sencillamente porque, como usted recordará,
el hecho de ya conocer el ángulo que se genera al juntar los lados iguales, nos implica que podemos calcular fácilmente los ángulos basales, ¿verdad? Los ángulos que miden lo mismo. Sería simplemente aplicar el suplemento y dividir por 2. Por ejemplo, en clase nosotros hemos hablado bastante del triángulo 20-80-80. ¿Y cómo sacamos los 80? Sabiendo de que el ángulo que se genera juntando los lados iguales mide 20, pues bien, decimos de 20 a 180 faltan 160 y como ese 160 debería generarse con dos ángulos iguales, entonces a cada ángulo le toca 80 y 80. Entonces, esto nos sirve para hacer ver que nuestros triángulos, como ya le contaba, son semejantes y por tanto los ángulos basales en los dos triángulos deberían medir lo mismo. Es por esta razón que ahora yo puedo poner aquí que todos los ángulos que faltan miden beta, miden una misma cantidad. Y esto casi termina de fundamentar lo que buscamos, debido a que, como usted notará, el ángulo APB mide el suplemento de beta, o sea, 180 menos beta porque queda al otro lado. Pero también el ángulo AQB queda del otro lado del ángulo beta del triángulo chico. Entonces él también debería medir el suplemento de beta. Y por tanto, los ángulos correspondientes, el ángulo APB y el ángulo AQB, miden lo mismo. Y este, ¿verdad?, es el otro criterio para demostrar ciclicidad de puntos. Entonces, con esto nosotros ya estamos listos. Efectivamente, hemos fundamentado que existe una circunferencia que pasa por A, por P, por Q y por B. Y bien, estimados alumnos, entonces ahora sí, espero les haya quedado aún más clara la película respecto de los cuadriláteros cíclicos. Ante cualquier duda y consulta, por supuesto, usted siempre me puede seguir preguntando en el hilo de este video o bien en clases expositivas como ya es costumbre.